Buenos días a todos los amigos y seguidores del programa Construyamos Mejor, un programa de corte netamente técnico. Hoy día nos hemos trasladado a las instalaciones del Colegio de Arquitectos del Perú, Regional Piura. Estamos con la presencia del decano regional, el arquitecto Leopoldo Villacorte Cochea, quien recientemente ha estado presente en el 12º, o en todo caso 12º Congreso Nacional de Arquitectos que se ha realizado en Cusco, el día 10, 11 y 12 de octubre. A este congreso se le denominó Arquitectos o Arquitectura y Ciudad para el siglo XXI, tema central de esta entrevista. Leo, para darte la bienvenida a nuestro programa Construyamos Mejor, y bueno, pues ¿cómo te fue por allá, por Cusco, hermano, en el tema técnico? Bueno, muchas gracias por vuestra visita. La verdad que es interesante estos programas, toda vez que ya ustedes están asistiendo a los lugares como este, que es el local principal del Colegio de Arquitectos del Perú Regional Piura. Y bueno, con respecto al Congreso de Arquitectos, pues siempre es motivo de reflexión, ¿verdad?, sobre la labor del arquitecto, en este caso el arquitecto peruano, que cada 2 años nos reunimos en alguna ciudad del Perú. En esta oportunidad, pues en un magnífico escenario, que es el Cusco, un Cusco moderno, digamos, pero un Cusco a su vez que nos ha sorprendido en esta última visita por sus condiciones de limpieza y pulcritud en su ciudad, en su centro histórico, que eso hace pensar que la población ha hecho carne de una ciudad histórica, de una ciudad emblemática para todos los peruanos, ¿no? En este congreso se han tocado aspectos relacionados justamente con el futuro de la arquitectura y de la ciudad para el siglo XXI. Es decir, han habido exposiciones magistrales, ponencias sobre diversos proyectos, propuestas y reflexiones, repito, sobre cuál va a ser el rol de la arquitectura en específico y de nuestras ciudades para el presente siglo. Claro, porque ahí podría lanzar la primera pregunta de Leopoldo. ¿Cuál es el destino de la arquitectura y la ciudad? ¿Cómo es que se va a compatibilizar la arquitectura viendo esta modernidad? ¿Son compatibles en el futuro con el avance económico? ¿Se debe plasmar el valor monumental de cada ciudad? Fíjate, dentro de las exposiciones magistrales hubieron la del arquitecto Álvaro Pastor, un arquitecto arequipeño que ya tiene una edad, digamos, bastante madura, por encima de los 70 años, y es un profesional de la arquitectura que ha hecho prevalecer las particularidades de su región Arequipa en una arquitectura contemporánea, ¿verdad? Es decir, la globalización de la arquitectura, como otras disciplinas, no necesariamente tiene que conducirnos a copiar elementos arquitectónicos, en este caso, y de diseño generalizados, de tal forma que pierda la personalidad, podríamos decirlo así, de lo que significa su región, su zona, inclusive su país. Y en ese sentido, Álvaro Pastor nos da un ejemplo de cómo materializar una arquitectura moderna, contemporánea, pero, repito, con esas raíces, con esos elementos que nos hace recordar, obviamente, Arequipa, el sur peruano, la peruanidad en general. Porque, mira, hemos tenido la oportunidad de visitar Cusco, Ayacucho, el mismo Puno. He visto cómo en los centros de la ciudad conservan ese valor histórico de las ciudades, pero Piura lo vemos ahora, hay nuevas construcciones, se está rompiendo un poco el esquema que nosotros que hemos seguido con algunos de tus libros. Tú tienes como tesis principal el valor, el rescate del monumento, lo que es la obra monumental en este caso Piura, ¿no? Claro, lo que pasa es que te voy a decir de que este fenómeno de destrucción del valor patrimonial es lamentablemente en todo el país, producto de una mala y pésima interpretación, desde mi punto de vista, de la política, digamos, de defensa del patrimonio del gobierno anterior, reciente. Es decir, ese paso a la inversión privada no es incompatible con el tema de la preservación de la arquitectura, en este caso de corte peruano o prehispánico o colonial.
colonial o republicano, lo que fuese. No, tampoco estoy hablando de una arquitectura que tiene que congelarse en el tiempo, es decir, que tenga que ser a lo colonial o a lo republicano, sino lo que estoy hablando es de que debe ser una arquitectura moderna, contemporánea para el siglo XXI, pero que nos recuerde, repito, en algunos elementos arquitectónicos o en algunos elementos de tratamiento espacial, nuestras raíces, nuestra identidad, porque eso es importante frente a un mundo globalizado. No solamente pasa en el tema de la arquitectura, pasa en el tema de la gastronomía, pasa en el tema de los textiles, pasa en el tema de los diseños en general. Es decir, que en este caso el Perú tiene una diversidad cromática, formal, espacial, tan rico, tan interesante, que, repito, los arquitectos tenemos que hacer prevalecer eso de alguna forma en las creaciones modernas y contemporáneas que tenemos en el país. Leopoldo, acá en el centro cívico de Piura vemos que hace algunos años acá había unas viviendas o casas o valores históricos de la ciudad todavía de pie, pero recientemente las vemos abandonadas, o sea, no ha intervenido la autoridad competente. Es más, vemos una motivación a los propietarios a que esto más bien se venga abajo por algún tema particular. Pero ¿qué pasa con la autoridad? Lamentablemente, el Instituto Nacional de Cultura, hoy Ministerio de Cultura, que debió, de acuerdo a ley, justamente dirigir, orientar la defensa, la protección y la preservación del patrimonio histórico monumental, lamentablemente no lo ha hecho así, y en los últimos años pues ha sido casi nula su participación en este tipo de actividades que de acuerdo a ley le correspondían. Pero también, por supuesto, debemos decir que la Municipalidad Provincial de Piura debe cumplir un rol líder también en cuanto a la preservación de nuestro centro histórico particularmente. Y en este caso, yo he presentado una iniciativa al interior de la municipalidad para la elaboración de un reglamento del centro histórico, cosa que no existe, y yo creo que debe ser el primer paso de ejecución para que hayan reglas de juego claras, no solamente para el poblador común y silvestre, sino para el inversionista que quisiera participar, que debería participar, por supuesto, para el desarrollo de un centro histórico que sea poderoso, potente, que sea rico, que sea diverso, porque no se trata tampoco de preservar o de conservar edificaciones congeladas en el tiempo, sino de qué manera se compatibiliza un espacio público, una calle, una edificación moderna, actual, con esas edificaciones, repito, que son sobre todo en el centro histórico Piura del siglo XIX. Para eso, el reglamento yo creo que debe ser un paso inicial para luego la intervención siguiente en este espacio público. ¿Cuál es la esencia de ese reglamento que bien estás proponiendo, Leopoldo? ¿Cuáles sus puntos principales? Bueno, en primer lugar hacer una intervención, diagnóstico de los inmuebles que quedan y establecer de aquellos inmuebles pues, en qué condiciones realmente se encuentran, categorizarlos, es decir, con lo que le corresponde de acuerdo a las calidades que tenga, en categorías 1, 2, 3, 4, y a partir de ahí ya posibilitar un trabajo de intervención con participación privada, con participación del gobierno regional u otras instancias que signifiquen, pues repito, la preservación, conservación, intervención en la restauración de edificaciones de carácter monumental, y que eso tiene que estar vinculado a un tema de desarrollo urbano que contemple pues la gran metrópoli que nosotros estamos apostando para que así sea Piura, Castilla, Catacao, es decir, esa metrópoli que definitivamente tiene que estar preparada para lo que se está viniendo dentro de poco, en cuanto a que no nos olvidemos, y eso fue parte de una ponencia mía en el Cusco, es decir, poner a Piura como la metrópoli del norte peruano para el presente siglo XXI, es decir, en esa relación geográfica, espacial interesante que nos toca la coyuntura, es decir, en esa relación que nos pone en el medio entre el vínculo del Atlántico con el Pacífico a través de esta Irsa Norte,
y también, por supuesto, en este vínculo con el sur del Ecuador y el norte peruano. Estamos en una ubicación geográfica muy importante, Leo. Vamos a hacer un corte y regresamos con el segundo bloque del programa. Bien, regresando en la segunda secuencia de la entrevista que hacemos con mi amigo el arquitecto Leopoldo Villacorta, decano zonal Piura del Colegio de Arquitectos del Perú. Leopoldo, antes de irnos a la pausa conversábamos y nos comentabas sobre este proyecto tan importante que está contemplado en el Plan de Desarrollo Urbano, ahora llamado Metropolitano Piura 2015, si no nos equivocamos. Entonces hablábamos de Piura, Castilla y Catacaos. ¿Qué involucra eso en esencia, dadas las nuevas perspectivas que trae de este importante 12º Congreso de Cusco? Esto involucra que estas tres locaciones geográficas, sumado a lo que estratégicamente estamos ubicados nosotros, involucra que estas distancias entre ellas de alguna manera se dinamicen. Lo que pasa es que este espacio físico, geográfico, que estamos hablando de la metrópoli Piura, Castilla, Catacaos, de nuestro punto de vista, no es solamente estas tres localidades, sino que de alguna forma deben reflejar, y lo refleja Piura, la influencia que tienen 5 ciudades importantes como no lo tiene, creo, ningún departamento del Perú. Es decir, cómo este espacio geográfico, repito, de estas tres localidades, sufren el impacto de ciudades como Talara, como Sullana, como Paita, como Morropón y como Sechura. Es, repito, una particularidad interesantísima que debemos orientarlo, repotenciarlo, para que esta metrópoli se organice de la mejor forma, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, hay un dato, por ejemplo, interesantísimo, que los piuranos a lo mejor ni lo saben, que por esta ciudad pasan diariamente más de 100.000 personas, producto de estas visitas, o sea, un tránsito, producto de estas ciudades que además de que tienen tránsito demandan cosas. Entonces, eso significa, pues, por ejemplo, lo que ha pasado hasta hace poquito, que gracias a Dios cada vez ya se está, digamos, solucionando, que es el eje, por ejemplo, vial de la avenida Sánchez Cerro, ¿no? Que todos somos testigos de cómo es que formó parte de una columna vertebral donde prácticamente pues imposibilitó una transitabilidad adecuada y se tuburizó de alguna manera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, Piura debería de concentrarse, como ya lo hemos manifestado, en ejes norte, sur, este, oeste, digamos, apoyándose en los terminales terrestres que se han planteado, y además, por supuesto, de esos ejes comerciales que ya están en este momento, comerciales educativos y de servicios que ya están en este momento, digamos, trabajando en actividad permanente, ¿no? En ese sentido, a mí me preocupa particularmente porque Piura debe ser ese escenario que recepciona no solamente esta cantidad enorme de gente que viene producto de estas ciudades, sino también, como ya lo dije anteriormente, cómo se prepara para que sea la receptora de servicios de toda naturaleza que van a ser producto de este impacto en este corredor Atlántico-Pacífico norte-sur del Ecuador.